Gracias, el público es todo suyo. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias, Pedro, por la invitación a participar de este panel. Y bueno, también muchas gracias a las personas que están conectadas y que más adelante formularán sus preguntas. De acuerdo a la invitación y teniendo en cuenta un poco la experiencia en la cual vengo desarrollando a través de la investigación, pues centré mi presentación en lo que hemos llamado modelación matemática, en otros ámbitos lo llaman modelización matemática, y trataré de presentar algunas ideas de lo que tiene que ver con un proceso cognitivo, pero también un poco más allá de ello, de lo que es un proceso de aprendizaje. Como ya Mariana lo dijo, soy profesor de la Universidad de Antioquia y participo de la Red Colombiana de Modelación en Educación Matemática. Esta breve presentación, pues haré una introducción sobre lo que es la modelación en el ámbito de la educación matemática, haré unas descripciones a modo de síntesis de las investigaciones que hemos realizado, que caracterizan algunos aspectos del ambiente de aprendizaje, de la modelación como un ambiente de aprendizaje, y cerraré con algunas consideraciones al respecto. Bueno, en primer lugar, en primer momento, quisiera, denme un segundo, me están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Bueno, cuando hablamos de modelación matemática, pues, se nos vienen a la mente muchísimas cuestiones también dependiendo del tipo de relación que tengamos con la matemática. Por un lado, pues la podemos pensar en un ámbito profesional y científico de algunos profesionales que se reúnen para modelar, solucionar diferentes tipos de problemas. La pandemia de entrada, pues nos dejó claros del papel de la matemática, por ejemplo, para describir, para comprender e incluso para generar actuaciones frente a diferentes roles. Y allí digamos que es una de las miradas frente al ámbito del matemático aplicado, de los profesionales que allí trabajan en comunidad con otros científicos. Sin embargo, también podríamos encaminarnos, también podríamos pensarlo de acuerdo a lo que hace el profesor cuando, cuando soluciona, cuando propone que sus estudiantes resuelvan cierto tipo de problemas matemáticos en la clase de matemáticas. Frente a los diseños, frente a los contextos que utiliza, frente a los ambientes que proporciona allí. Entonces, allí estaríamos hablando de los profesores de matemáticas como personas, como que desarrollan procesos de modelación, y también lo paralelo a ello, también lo podemos concebir como un dominio de investigación en el ámbito de la educación matemática. Y allí pues se reconocen bastantes comunidades que investigan alrededor de ello. Aquí pues menciono una comunidad que se ha encaminado, digamos, a nivel global por investigar estos procesos de la modelación y las aplicaciones, y que tiene una colección de libros que producto pues de las investigaciones que se desarrollan tanto en eventos como a nivel de colectivos ya particulares. En el ámbito colombiano, pues ya nosotros un poco más, ya cerca de los 30 años, venimos hablando de manera explícita sobre la modelación matemática desde los lineamientos curriculares, y allí hay una descripción de esa modelación, incluso también la denominan como matematización, que son denominaciones diferentes, pero en el ámbito de los lineamientos curriculares, pues allí se presentan bajo esa mirada, y tienen una mirada un poco frente a la detección de esos esquemas que se repiten en situaciones cotidianas. Allí hay un fuerte interés por los aspectos relacionados con la cognición, con esos aspectos mentales sobre cómo los sujetos pueden identificar ese tipo de patrones y hacerlos explícitos también a través de representaciones. Sin embargo, pues como ya ustedes también tal vez nos han escuchado en otros momentos, pues entendemos la modelación que incluye este tipo de aspectos, pero también los trasciende un poco. En el ámbito de la investigación han habido bastantes esfuerzos por describir lo que los estudiantes pueden desarrollar, de cómo un modelador puede precisamente pues, llevar a cabo este tipo de procesos, y en ese sentido hay una serie de ciclos que describen los procesos de modelación. Aquí presento uno de ellos, descrito por la profesora Gabriel Kaiser
en esta primera versión de su documento en la Enciclopedia de Educación Matemática, donde pues coloca en relación en la construcción de un modelo matemático con el mundo real y describe un conjunto de pasos por los cuales los estudiantes podrían atravesar. No es el único diagrama que existe, dependiendo también incluso de lo que se quiera poner de relieve, de lo que se quiera, del tipo de tarea también que se utilicen, pues algunas de esas diagramas pueden cambiar. Por ejemplo, en este pone de relieve aspectos que tienen que ver con el proceso, pero también como con la complejidad que implica pasar de la situación, como está en el mundo real, a la situación que puede ser modelada. Allí de toda la complejidad que tiene, las diferentes variables, las diferentes variantes por las cuales podemos estudiar un fenómeno o una situación, pues entonces irla acotando a través de preguntas. Y bueno, allí hay un conjunto de fases que ustedes allí pues pueden observar, que va desde la delimitación del problema, desde concretizar qué es aquello que se quiere modelar, de identificar variables, identificar condiciones, construir el modelo matemático, que aquí en este caso es esa fase, la fase 3 que se llama matematización. Bueno, todo un trabajo matemático para obtener unos resultados, unos procesos de confrontación de esos resultados matemáticos con la situación que le dio origen, con lo que llamamos ahí esos resultados en el mundo real. Hay procesos de validación, hay procesos de confrontación, en diálogo con expertos y muchas otras cuestiones. Y bueno, si se soluciona el problema que dio origen, pues allí entonces se procede con comunicar los resultados, y si no, pues se ajustan y continúa un proceso cíclico como los investigadores lo han descrito en sus diferentes publicaciones. Dos ejemplos clásicos que solamente mencionaré y que ya en otros momentos los hemos analizado, pues uno de ellos se encuentra en los lineamientos curriculares como una situación estándar que evoca, que permite que los niños, en este caso, permitan encontrar allí un patrón, un significado para una operación matemática. Y otra situación, que también ahí está la referencia y ya hemos discutido en otros momentos, sobre cómo a partir de un monumento se puede, digamos, desarrollar procesos, diferente tipo de procesos en el aula con los estudiantes a través de conjeturas, a través de búsqueda de datos en Internet y otras cuestiones, como en este caso, cuál podría ser la altura del gigante que tendría, por ejemplo, este tipo de zapatos con ciertas dimensiones. Una de las cuestiones que hemos discutido y valorado también sobre este tipo de ciclos es su pertinencia para describir algunos procesos, para orientar algunas cuestiones y acciones en el aula y en la investigación principalmente, como una categoría analítica también para observar lo que los estudiantes pueden hacer y diferentes aspectos particulares en cada una de esas fases. Sin embargo, hay cuestiones ya particulares dentro también de la investigación que quedan por fuera de este tipo de descripciones. Por ejemplo, una de las apuestas que siempre se ha hablado de la modelación es que permite que los estudiantes puedan comprender el mundo. Sí, pero también otra de las apuestas que viene es no solamente comprender el mundo, sino participar del mundo. Esas apuestas también enfocadas en la crítica, en develar el papel que tiene la matemática en la sociedad, son cuestiones que quedan por fuera, nos quedan visibles en este tipo de procesos. También hay esfuerzos en la literatura también en nuestro colectivo de investigación sobre el papel que tiene la tecnología y muchas formas de que este tipo de diagramas, este tipo de ciclos se reorganizan e incluso se transforman cuando utilizamos determinado tipo de tecnología. Dependiendo de la tecnología, como calculadoras, hojas de cálculo, se reorganizan algunas cuestiones allí en esas fases, pero también dependiendo de cuestiones un poco más contemporáneas como el uso de tablets, de simuladores, casi que el ciclo, la forma de hacer esa modelación se reorganiza de manera significativa. Han habido también comentarios y críticas y apuestas por el carácter de los modelos que allí se construyen frente a lo descriptivo, lo prescriptivo, y ver que no todos esos procesos se pueden, digamos, describir a partir de este tipo de ciclos.
Y otro elemento que estaría allí es ya dentro de apuestas un poco más interdisciplinarias, donde se ponen de relieve los conocimientos que hay también de otras disciplinas que quedan poco visibilizados cuando hablamos aquí en este tipo de ciclos. Entonces, cómo allí se ven, digamos, se colocan en escena diferentes tipos de conocimientos, tanto de la matemática como de otras disciplinas, incluso el contexto mismo, que... que en este tipo de diagramas pues parecen estar simplemente enfocados en lo que llamarían allí el mundo real. Un ejemplo de este tipo de comentarios es cuando desarrollamos proyectos en otros espacios, ya ustedes me han escuchado sobre este tipo de situaciones, por ejemplo allí. Toda la participación de los estudiantes permitió reconocer otro tipo de aspectos que tiene que ver con el mismo contexto, con el conocimiento propio de las personas que trabajan en la agricultura, que el ciclo de modelación que describí anteriormente, pues no permitía observarlo como tal. Bueno, en términos entonces, como resumiendo un poco la idea de lo que en la investigación se ha hecho, pues vamos a presentar en este caso pues un conjunto de usos que se ha hecho la modelación y dos categorías de esos usos, pues es herramienta para varias cuestiones que voy a enunciar, pero también la modelación como un objeto de estudio, ¿cierto? Que voy a saltar un poco también en términos del tiempo, esas apuestas que hay frente a la herramienta para desarrollar la competencia, para promover aspectos conceptuales, para desarrollar cierto tipo de visiones políticas, para generar contextos y como objeto de estudio para promover el aprendizaje mismo de la modelación, para promover, digamos, su presencia en el aula y esa presencia es qué tipos de tareas, cómo organizamos la tarea, cómo la gestión de la clase, cuáles son los alcances que tendrían dentro de la clase y pues ya a nivel un poco más analítico de la misma investigación, la investigación sobre la propia investigación. Todo esto, digamos, a nivel de las cuestiones han hecho de concentrar y desplazar también un poco la investigación que desarrollábamos frente a cuáles son esos aspectos conceptuales que están dentro de la matemática que pueden ser potenciados con la moderación. Esa idea sigue estando de relieve en nuestras investigaciones, pero también vinculadas a cómo ello está en relación con los contextos en los cuales se producen. ¿Cuáles son esos significados que el contexto permite contribuir, pero cuáles también son esos significados que se pueden diferenciar como tal? Allí uno de las, digamos, también de las características que nos concentramos cuando hacemos diseños de tareas o cuando identificamos proyectos de modelación matemática es que se utilicen datos reales. Allí el término real pues tiene su complejidad en términos de toda la carga filosófica que puede tener, pero que sean cuestiones que los estudiantes estén a su alcance, que puedan matematizar, que puedan plantear sus propios problemas para generar allí pues, diferentes relaciones entre los objetos matemáticos, entre las cantidades, entre las variables que pueden construir. Otra de las características que están allí dentro de esa preocupación por los ambientes tiene que ver con ese diseño de esos ambientes de clase que promuevan la participación, que promuevan la discusión, que promuevan el razonamiento, la toma de decisiones sobre aspectos relevantes de aquello que se quiere modelar, la inclusión de variables y demás aspectos que podríamos ampliar ahora también con las preguntas, promover diferentes tipos de conocimientos y allí es una crítica también que hemos hecho a ciertos trabajos que cuando llegan, digamos, al contenido matemático, el resto de trabajo o de cosas, digamos, ya quedan desprovistas. En este caso, nosotros potencializamos esos conocimientos también no matemáticos y esa es una de las apuestas que tenemos precisamente como para promover el uso de la modelación matemática como una herramienta para la interdisciplinariedad, reconocer que los resultados proporcionados por los modelos son relativos y eso tiene que ver con ese papel también que tiene la matemática y en este caso los modelos matemáticos en la sociedad, de que a veces se consideran como aspectos absolutos, como elementos prescriptivos, cuando realmente tal vez no hayan sido desarrollados con ese tipo de alcances. Promover el discurso en el aula que incluya argumentos matemáticos, que incluya la colaboración entre los estudiantes, que pongan de relieve diferentes tipos de procesos, argumentos, los procedimientos con los cuales se construyeron los modelos. En lo posible, buscamos también que se genere ese vínculo con,
con diferentes expertos. Y expertos aquí no nos referimos solamente al profesional digamos que está allí a cargo de muchas veces de ese tipo de contextos de estudios, sino también profesores de otras áreas que a veces nos colaboran, incluso personas del común y corriente que a veces son usuarios de determinado tipo de productos y que tienen mucha información que nos pueden aportar frente a esos procesos que permitan modelar. Allí en otros espacios podemos discutir frente a diferentes tipos de expertos, diferentes tipos de roles y diferentes tipos de procesos de modelación que estarían allí. Y bueno, una apuesta ya en el aula es cómo hacer, digamos, la evaluación allí. También hay algunas características frente a los proyectos, frente a las tareas, frente a otro tipo de herramientas que nos permitan promover esa evaluación. Cierro entonces con tres consideraciones. La primera de ellas es que la modelación en el ámbito de la educación matemática, pues ya la literatura ha dicho desde hace poco más de 15 años que no existe una comprensión homogénea. Yo aquí ratifico pues esa idea para decir de que en esa diversidad de comprensiones, pues hay también diversidad de objetivos, hay diversidad de tareas que podemos llevar al aula, hay diversidad de contextos escolares y que por tanto ellos pueden tener también sus propios matices y sus propios características dentro de lo que hacemos en el aula. Hay diferentes perspectivas teóricas y diferentes alcances de esos modelos y enfoques. Entonces, en esa diversidad, pues cómo conjugamos para tomar decisiones dentro del aula es una cuestión que involucra aspectos cognitivos, esas metas conceptuales, esas metas competenciales, pero también otro tipo de aspectos como tal en el aula. La modelación puede comprenderse como un proceso cognitivo, como ya ampliamente pues, se ha desarrollado en gran parte de estos 50 años que lleva la modelación en el ámbito internacional, poco más de 50 años, pero también considerarla como un ambiente de clase incluye la reflexión y decisiones sobre qué tipo de procesos se llevan allí, qué tipo de capacidades o de competencias podemos promover, cuáles son las formas de participación de los diferentes actores, y allí me refiero a estudiantes, a profesores, a expertos, cuáles son las metas que me propongo, cuáles son esos principios, entre otros aspectos como tal. Y cierro entonces con una cuestión que nos inspira parte de la investigación que desarrollamos y es el tipo de investigación que involucre esa colaboración, pues no solamente entre investigadores y centros de investigación, sino también con los profesores, quienes son quienes realmente están haciendo, discutiendo, viendo formas, viendo qué no funciona para poder tener ambientes un poco más coherentes de acuerdo al tipo de investigación y ambiente y contexto escolar en el cual se desarrolla. Bueno, algunas de las referencias que utilicé las podemos ampliar un poco más adelante y agradezco entonces su tiempo y nuevamente la invitación.